ecoendoscopía fue evolucionando, como ustedes saben, en los años 80, donde era prácticamente una exploración radial diagnóstica. Se progresó a los años 90, donde aparecieron los ecoendoscopios lineales y la posibilidad de hacer punciones con aguja fina. Y entre el 2000 y 2010, evidentemente hubo una especie de boom de intervencionismo que hoy por hoy, la verdad que nos está dando muchas satisfacciones. Y bueno, claramente aumentó nuestro interés por este tipo de procedimientos, ¿no? Pero esto no es nuevo. Claramente este procedimiento ya lleva unos cuantos años. El primero se publicó en el 2001. Lo publicó el doctor Mark Giovannini en un paciente con un cáncer de páncreas que una vez que intentó hacer una CPR no pudo, puso el ecoendoscopio, vio la vía biliar, dijo, bueno, si puedo ver la vía biliar, quizá puedo meter una aguja de punción en el colédoco y tirar el contraste. Y si pasa el contraste por ahí, a través del contraste y la aguja, puedo meter una guía, y si va la guía, quizá puedo poner un stent. Y entonces ahí surge la primera colédoco-duodenostomía, ya en el año 2001. Pero fíjense que pasaron más de 20 años. Entonces, un poco hablar hoy de las indicaciones y los requisitos de este procedimiento. Lo primero que tenemos que saber es cuáles son las indicaciones, y una buena indicación es lo principal. ¿Cuándo? Principalmente cuando la CPR es fallida, cuando hay imposibilidad de lograr una canulación profunda de la vía biliar. Hay causas benignas, por ejemplo, los divertículos, cuando hay un canal común largo, cuando es tortuoso, y causas malignas como un ampuloma, el cáncer de páncreas, estenosis del hilio, etc. Pero también puede pasar que la papila sea inaccesible, ya sea porque el paciente está operado, tenga una IDRUX o otro tipo de cirugía, o tenga una obstrucción duodenal, o un stent duodenal previo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, una de las primeras publicaciones que hay en este campo la ha hecho el doctor Pérez Miranda, donde él describe las diferentes rutas que hay, ¿no?, para acceso. Entonces, se divide en 6 posibilidades en función del acceso y lo que termina siendo finalmente el drenaje, que voy a detallar más adelante. Pero a grandes rasgos, los accesos pueden ser intra o extrahepáticos y pancreáticos, y en función de hacia dónde vaya la guía y lo que finalmente terminemos haciendo, el drenaje va a ser transmural o transpapilar, ¿no? Ahora vamos a hablar un poquito más de eso. ¿Qué tenemos como requisitos? Es fundamental la indicación adecuada, como les dije anteriormente. Los estudios por imágenes es nuestra hoja de ruta, es lo que nos dice por dónde vamos a entrar y cómo vamos a hacerlo. Y obviamente evaluarse de contraindicaciones. Ni hablar que es indispensable tener experiencia en ecoendoscopía y en CPR. Y obviamente contar con todo el material adecuado y fundamentalmente reconocer y poder tratar eventos adversos, y idealmente hacerlo en instituciones con un adecuado manejo multidisciplinario. El material que se utiliza es amplio, mucho viene de la CPR, pero es importante tener diferentes tipos de agujas, catéteres, guías, balones, distintos tipos de stents, tanto plásticos como metálicos y en diferentes tamaños. Pero yendo a lo concreto, una vez que tenemos un paciente con una CPR que no pudimos resolverla, hay varias opciones, que las conocidas son el drenaje percutáneo, el drenaje quirúrgico, el rendezvous, que puede ser ya sea vía por ecoendoscopía o por vía percutánea, y el drenaje biliar ecoguiado, que es a lo que voy a referirme. Entonces, las guías, en realidad el consenso liderado por Anthony Teo ya en GAT del 2018 divide 2 grandes grupos en este tema. Por un lado, tenemos los accesos, solamente implica meter una aguja en el conducto biliar o pancreático y tirar el contraste. Hasta ahí es solamente un acceso. Y después eso se puede continuar por una CPR, ¿no? Y los drenajes propiamente dichos, que son todo el resto, ¿no? Entonces, una vez que hicimos esto, tenemos estas 2 grandes diferencias. Las derivaciones o drenajes van a terminar siendo en hepático-gastrostomía o colédoco-duodenostomía. Entonces, ante un paciente, por ejemplo, en que hiciéramos una CEPRE y no pudiésemos sacar el lito, o no pudiésemos entrar a la vía biliar, uno en el mismo acto puede colocar el ecoendoscopio, hacer la punción, tirar el contraste, intentar pasar la guía hacia la papila, retirar el ecoendoscopio y luego continuar con el duodenoscopio con una CEPRE convencional. Esto se comparó con el precorte, por ejemplo, y claro, al saltearnos la papila, acá la tasa de éxito es similar, pero lo que no tenemos es pancreatitis, claramente porque evitamos la papila, ¿no? Entonces esto es algo que podemos tener en cuenta.
Si uno va a los diferentes puntos de acceso, tenemos tres. Primero es la vía biliar intrahepática, como habíamos dicho, la vesícula, que se usa en forma menos frecuente, y el colédoco. Les voy a mostrar el caso de una paciente que tuvimos en nuestra unidad, una paciente de 55 años, le hemos hecho un diagnóstico de adenocarcinoma de páncreas con metástasis hepáticas, intentamos hacer la CPR, y obviamente había una lesión ampular, ahí el cáncer de páncreas había invadido la ampolla, ¿no? Entonces le ofrecimos en un segundo tiempo, programamos hacer esto. Ahí podemos ver la coledocodonostomía, la vía biliar dilatada, la medimos más o menos unos 14 milímetros. Importante tener una buena ventana, una buena dilatación del colédoco. Hacemos una punción con una aguja de 19 en este caso, y tiramos contraste, y van a ver cómo el contraste ahora empieza a marcar. Esto es una colangiografía ecoguiada, muy similar a lo de la CPR, la diferencia es que lo estamos haciendo por ecoendoscopía. Ahí se puede ver claramente la estenosis en la vía biliar distal. Entonces el paso siguiente es generar ya la fístula, ¿no? Sacamos la aguja, pasamos un cistótomo. Es importante esto del cistótomo porque genera una buena corriente, a diferencia del precorte, por ejemplo, que disipa la energía, y tiene una muy buena visión, como se ve ahí, ecogénica, ¿no? Una vez que pasamos el cistótomo dentro de la vía biliar, hacemos el intercambio, retiramos el catéter, digamos, el cistótomo, pasamos un balón, y a continuación lo que sigue es la colocación del stent. Puede haber un poco de fricción, es importante liberarlo por debajo de la bifurcación para no tener complicaciones a posteriori, y van a ver cómo se empieza a liberar entonces el stent, y se consigue el drenaje biliar completo. Ya ven toda la bilis y hay aerobilia, y cómo queda visto desde el bulbo duodenal el stent colocado, ¿no? Otro caso, por ejemplo, fue hace un par de meses, típico que uno, cáncer de páncreas, no puede canular en un primer momento, entonces hace un precorte, lo retoma en un segundo momento, y bueno, ahí se puede ver el stent pancreático colocado, y al paciente ya le habíamos dicho, y le habíamos dicho también, y habíamos hecho firmar un consentimiento para las dos cosas, porque si no podíamos canular la vía biliar por CPR, en el mismo momento le íbamos a hacer la colédoco-duodeno. Así que como pueden ver, esta ampolla estaba muy infiltrada, era muy difícil poder ubicar el eje anatómico de la vía biliar. Entonces, bueno, ahí sacamos el eco, pusimos el duodenoscopio, pusimos el eco, ahí ven la lesión sólida, ven el cístico dilatado, hay que tener un poquito de cuidado de no hacer todo este trabajo sobre abajo del cístico, podemos tener problemas. Medimos la lesión, y bueno, después es todo lo mismo. Hacemos la punción, vemos ahí la porta por debajo, medimos, punzamos, tiramos contraste, ahí pueden ver el colédoco dilatado, hacemos la fístula, dilatamos con el balón, y finalmente colocamos el stent, que son unos momentos ahí de un poco de estrés, a ver si queda bien o no, porque hay un puntito que es un poquito ciego cuando uno lo está realizando, pero bueno, finalmente se pudo hacer en forma satisfactoria, ahí quedó colocado. Otra situación es cuando uno no puede acceder por la papila, o el paciente tiene una vía biliar alterada, por ejemplo en este caso quirúrgicamente. La paciente tenía una gastrectomía subtotal, entonces le habían hecho una IDRUX, no podíamos entrar por la papila, igualmente intentamos, así que le ofrecimos o esto o el drenaje percutáneo. El paciente rechazó el drenaje percutáneo, y entonces el paso siguiente fue, bueno, hacer una hepático-gastrostomía. Ahí estamos punzando el hígado, accediendo al colédoco, a la vía biliar intrahepática, mejor dicho, segmento 2 en este caso. Tiramos contraste, se pinta la vía biliar intrahepática izquierda, que estaba bien dilatada. Se pintó un poquito más también en dirección hacia el colédoco distal. Fíjense qué linda la estenosis que se ve. Y bueno, pasamos una guía, y luego lo mismo, es dilatar el trayecto con un cistótomo, un balón, y luego intentar colocar el stent. También lo hacemos bajo guía radioscópica y bueno, ecoendoscópica, ¿no? Pero es importante mantener el plano, cuando uno está trabajando el plano ecográfico, porque si uno se pierde con los rayos, puedes perder todo el procedimiento. Ahí lo sacamos al eco, pusimos un gastroscopio para ver cómo había quedado, y ahí quedó el stent colocado, ¿no? Se puede entrar incluso por dentro y ver que esté todo bien.
También se puede hacer en forma simultánea, un drenaje es como si fuera un doble bypass. Voy a adelantar un poquito. Se hace como si se inyecta un catéter al yeyuno, se inyecta contraste, y se coloca un axio que hablábamos hoy, y se genera una gastroyeyunostomía guiada por eco. Cuando uno ve el verde, que el colorante es el azul de metileno, ya se queda tranquilo que eso quedó bien colocado, y al mismo tiempo puede incluso después volver a entrar y se genera como es la misma imagen que una derivación quirúrgica. Tenemos las dos asas ahí. También se puede drenar la vesícula en pacientes con alto riesgo quirúrgico y hacer un abordaje endoscópico puro. Este es un caso que vimos en España. Una paciente con alto riesgo, más de 90 años, había tenido un infarto. Entonces primero se realizó la CPR, se drenó, se sacaron los litos y después se hizo el drenaje de la vesícula con un axio, se dilató también y se pudo ingresar a la vesícula. Esta es la imagen de la vesícula, endoscópica de la vesícula, y los litos como están ahí adentro, y se pueden incluso sacar los litos hacia el estómago, y después nada, este paciente queda con eso ahí, ya más de 90 y pico de años, no se va a operar, bueno, le fue muy bien, resolvió todo el cuadro clínico, la colecistitis y demás. Van a ver cómo se lleva esto al estómago, como si fuera una necrosectomía de las que hablábamos anteriormente, ¿no? Ahí está la vesícula limpia. Entonces, verdaderamente esto es como un cambio, ¿no?, en el paradigma de muchos procedimientos. Los LAMS, entonces, ¿por qué son tan particulares? Básicamente porque tienen un diseño que previene la migración, nos proveen anastomosis estables y además generan fístulas de acceso terapéutico. Pero bueno, ¿qué hay de evidencia con respecto a esto? Lo cierto que decía es que las guías del grupo asiático ya recomiendan el drenaje biliar ecoguiado como el abordaje de primera línea luego de una CPR fallida, y eso es con un nivel de evidencia alto. Y otra de las cosas que recomiendan en la parte técnica es, como les decía, evitar hacer la fístula con un precorte. Obviamente que no fue todo color de rosas, el drenaje biliar ecoguiado tuvo unos años difíciles en su inicio. Este es un trabajo muy lindo del grupo español, que fue muy honesto en realidad. Eran médicos que estaban empezando a hacer la curva, tenían menos de 20 procedimientos cada uno, y fíjense que el éxito técnico fue menos del 70%, y hubieron también complicaciones. El éxito clínico también 63%, y casi un 5% de mortalidad, ¿no? Cuando analizaron dónde estaban las fallas, uno de los grandes problemas era en la manipulación de la guía. Por eso es un dato muy importante tener en cuenta cuando uno realiza este tipo de procedimientos. Lo cierto es que la evidencia fue mejorando un poco, si bien al comienzo no era muy alentadora por el nivel de complicaciones de hasta un 29%. Ya los últimos metaanálisis, cuando compararon el drenaje biliar ecoguiado con el drenaje percutáneo, mostraban que la tasa de éxito clínico y técnico era muy similar, pero había menos reintervenciones y menos costos con los drenajes biliares guiados por eco. Nosotros pudimos también ver algún tipo de trabajo sobre este tema, y también veíamos que a largo plazo los stents comparados con la CPR, cuando uno hacía una derivación, duraban un poco, y eso tiene algo de lógica en el sentido de que cuando uno hace una CPR, el stent se puede tapar, se acoda, se migra y demás. En cambio, cuando uno hace la derivación, es menos probable que eso suceda. También una publicación anteriormente a esta que decía que la tasa de uso de un drenaje biliar ecoguiado, si la institución contaba con una muy buena CPR, era baja. Después esto lo pudimos revisar y ver que cuando uno incluye todas las indicaciones, incluidos los pacientes que tienen anatomía alterada quirúrgicamente y no, la tasa de uso de la ecoendoscopía intervencionista aumenta muchísimo más. Por supuesto que esto obviamente tiene una curva de aprendizaje que hay que necesariamente pasarla. Hoy hablaban del doctor Cajalec. Bueno, él publicó también un trabajo acerca del entrenamiento que un médico joven tiene que tener. Y una de las primeras cosas que dice es que comienza como este tipo de intervenciones vienen inicialmente del manejo de la CPR, los accesorios, las guías y demás. La curva empieza ahí. Después viene el drenaje de colecciones, el drenaje de vesícula y el drenaje de los conductos tanto biliares como pancreáticos. Es importante pasar primeramente por algún tipo de etapa en la cual uno pueda generar toda la secuencia de pasos en un modelo animal,
y en lo posible estar al lado de algún experto que nos vaya diciendo, bueno, cuáles son los trucos, ¿no? Cómo pasar la guía, qué recaudos tener al hacer la manipulación de los instrumentos, y qué pasa después cuando uno operábamos a los chanchitos en este caso, y veíamos cómo quedaban colocados los stents. Esto obviamente a uno después le va dando confianza, pero digamos, ¿por qué es tan importante el entrenamiento? Porque de repente cuando uno hace este tipo de procedimientos, la cosa puede venir bien y resolver el problema, pero de la nada la cosa se puede complicar, ¿no? Y, y si se complica, esto era gol, pero finalmente se pudo resolver. Las complicaciones son las principales desventajas de estos procedimientos aún hoy. Si se compara, la econdoscopía diagnóstica tiene una tasa muy baja de complicaciones, aumenta un 1% cuando uno hace una punción, la CPR en términos generales está en torno al 10%, pero cuando uno le agrega el drenaje biliar guiado por eco, bueno, ahí aumenta hasta un 16%, ¿no? O incluso un 18%. A mí me pasó un caso en una econdoscopía diagnóstica por una lesión sólida del proceso uncinado del páncreas, una señora de unos 70 y pico de años, asintomática, que la mandaban para una eco. Cuando entramos con el eco que teníamos en el hospital, que es un Pentax, que tiene la punta muy filosa, me di cuenta que había ¿cómo es? Perforado en la cara anterior de la rodilla duodenal. Por suerte estábamos trabajando con CO2, así que nada, rápidamente sacar el eco, poner un gastroscopio y en lo posible tratar de cerrarlo en el mismo momento con un Ovesco, ¿no? Le hicimos un tránsito, la paciente anduvo muy bien, 2 días internada, el segundo día empezó a comer y le dimos el alta sin ningún tipo de problema. Pero bueno, este tipo de cosas también tienen que estar dentro del arsenal terapéutico porque nos pueden pasar. A medida que vamos haciendo este tipo de cosas, van a pasar. Las complicaciones, como les decía, la más frecuente puede ser la fuga biliar, pero eso está relacionado con la técnica, porque uno está accediendo a un plano que está fuera de la luz del intestino. Puede haber migración del stent, sangrado, perforación, pancreatitis, disfunciones tardías. De todas las técnicas, tanto la hepático-gastro como la colédoco-duodeno y el rendezvous, la que menos complicaciones tiene es el rendezvous. Después sigue la colédoco-duodeno y la que más chance de complicaciones tiene es justamente la hepático-gastro. Entonces, para ir terminando, ¿cómo podemos implementar de manera segura o bueno, lo más seguro posible en nuestro medio? Básicamente tiene que ver con el manejo del riesgo. Y el manejo del riesgo es algo que nosotros inconscientemente o innatamente ya lo venimos desde la cuna. Fíjense cómo este niño, a ver si anda el videito, ya él claramente analiza la situación. Acá hay un problema, no me voy a tirar. Entonces dice, bueno, vamos a ver cómo lo resolvemos. O sea, primero es evaluación e identificación del riesgo. El segundo paso muy importante es las medidas de precaución. Tenemos que tomar medidas de precaución, porque sabemos que hay cosas que pueden pasar. Y una vez que tomamos las medidas de precaución, sin duda, el paso siguiente es la ejecución. Después puede salir mal o bien, pero por lo menos toda la parte previa la hicimos y nos quedamos tranquilos de que por lo menos eso está hecho. Un capo la resolvió muy bien. Entonces, para concluir, considerar el drenaje biliar ecoguiado tras una CEPRE fallida o anatomía alterada, evaluar bien el caso, la hoja de ruta, el acceso, la disponibilidad de materiales. El rendezvous ecoguiado es ideal cuando se prefiere conservar la anatomía, por ejemplo, el caso típico de una patología benigna. La patología maligna depende de la accesibilidad de la papila. La colédoco-duodeno tiene menos riesgo que la hepático-gastro. Obviamente hay que tener experiencia en ambas técnicas, tanto en econdoscopía como en CEPRE, reconocer y tratar eventos adversos y trabajar en equipo, idealmente en instituciones con un manejo multidisciplinario. Salvando las diferencias, obviamente este es parte del equipo nuestro y como les decía antes, tardamos muchos años en poder decir que, bueno, que trabajando en equipo se logran grandes resultados y que sepan disculpar, pero la próxima diapositiva es la que ya conocen. Muchas gracias.